Noticias. 7 de la mañana y 17 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a este espacio a Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Liz. ¿Cómo le va? Siempre un placer conversar con usted. Por acompañarnos precisamente para actualizar información, secretario. Se tenía previsto que esta semana, de lunes a jueves, el país tenga una suspensión del servicio eléctrico de 10 de la noche a las 6 de la mañana, pero ayer a la medianoche prácticamente el Ministerio de Energía comunicó nuevos horarios que ya serán sobre todo en horas laborables. Y esta decisión se toma pese a que de manera leve llovió en Azuay y también en parte de la Amazonía. Esto quiere decir que con estas lluvias pues mínimas igual la situación no ha variado, se mantiene quizás más crítica que la semana anterior. Sí, efectivamente, nosotros en este momento, el Ecuador está viviendo una crisis de agua, no solo el Ecuador, sino la región. Eh, para ponerle un dato o un par de datos de por qué sostenemos esto y por qué, porque nos basamos en datos de los organismos técnicos científicos, el INAMI tiene una estación en el aeropuerto de Cuenca y estamos bajo el mínimo histórico desde que se tiene registro en esa estación durante 47 años. También en Masar tenemos también otra estación donde medimos los niveles de agua y en este momento también nos encontramos en el mínimo histórico, por debajo del mínimo histórico en los últimos 61 años. Y por eso el COE Nacional ha dispuesto pues, la alerta roja en 20 provincias del país ya en este momento. Y dentro de una de las resoluciones que se tomaron en Cuenca el día sábado fue disponer al Ministerio de Energía y Minas simplemente las medidas y acciones necesarias identificadas para la adecuada gestión del Sistema Nacional Interconectado de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque basado en los informes técnicos de los organismos técnicos científicos, pues se ha tomado la decisión de disponer al Ministerio de Energía y ellos, obviamente, en conjunto con el SENACE, pues han dispuesto los razonamientos que el día de ayer han sido publicados. Fueron publicados tarde, hay personas que recién se enteran esta mañana y sin embargo el corte previsto, por ejemplo, en Guayaquil para las 6 de la mañana todavía no se ejecuta en los sectores donde ya no deberían tener energía. Usted acaba de decir alerta roja en 20 provincias. ¿Cuál se aumentó? Sí, Porque eran 19. Chimborazo, Chimborazo. La última que en el COE Nacional se dispuso fue Chimborazo. Lo que pasa es que el COE sugiere que se agregue una provincia y en ese sentido la Secretaría lo que tiene que hacer es colocarlo en la resolución de alerta roja, que es otro documento que deriva de la reunión del COE. Por eso en ese momento tenemos 19 hasta antes de la sesión del COE y en este momento se va a agregar la provincia número 20, que es Chimborazo, que eso es debido a temas de agua, temas hídricos, netamente, temas de desabastecimiento de agua potable en algunos casos inclusive de tema agrícola. Y debido a esto, pudiera ser que en algún momento esté todo el Ecuador en alerta roja, secretario. Por supuesto, por supuesto. Nosotros debemos sesionar, estamos ya ahorita, luego de las disposiciones que se han tenido, vamos a pedir nuevamente actualización de informe esta semana y de ahí vamos a sesionar nuevamente para ver y tomar decisiones respecto a si se incrementa o se decrementa de acuerdo al artículo 69 del reglamento de la Ley Orgánica de Riesgos. Ahora, ¿qué dice el INAMI? Porque conversábamos con el director ejecutivo la semana anterior, el día viernes. Él decía que para finales de septiembre, inicios de octubre, se esperaban lluvias leves. Sin embargo, este fin de semana llovió en Azuay. ¿Cuánto esto mejoró quizás el caudal en algo de los ríos, el Tomebamba? ¿Qué pasó, por ejemplo, en Cuenca? En la Amazonía también con estas lluvias que hubo el fin de semana. Sí, efectivamente, nosotros, Bolívar, que es el director ejecutivo del INAMI, ha participado en todas las sesiones porque es un punto fundamental en este momento para la toma de decisiones. Él nos ha comentado de acuerdo a los pronósticos, obviamente los pronósticos siempre son pronósticos, son probabilidades de ocurrencia, que a finales de este mes, inicios de octubre, van a comenzar a haber precipitaciones. Sin embargo, en este momento, nosotros estuvimos inclusive presentes con la presidenta del COE, la ministra de Ambiente, en la represa Masar. En este momento los niveles de Masar han aumentado por las lluvias que tuvimos recientemente, 40 centímetros únicamente. Entonces,
Eso habla de la decisión responsable que tiene en este momento el gobierno del racionamiento eléctrico, ya que Masar es una de las represas, no solo por la capacidad de generación, sino por la capacidad de regulación de todo el sistema interconectado. Para sostener quizás, Mazar, que la situación también es crítica, aunque ha mejorado con estas lluvias, se toman estas decisiones de cambios también de horarios. ¿Cuál es la razón quizás que lo fundamenta? El variar, ya no hacerlo de 10 de la noche a 6 de la mañana, sino más bien durante el día y en horas muy productivas. A ver, esa es una decisión meramente técnica, Ajá. tiene que ver con temas de demanda y generación en este momento, pero la idea es que todo esto está basado en informes técnicos y esto es una decisión meramente técnica y que obviamente ha sido comunicada ya a la ciudadanía. Dentro del COE de lo que se conversa, el ministro de Energía también estuvo la semana pasada en este espacio y decía que para esta semana se esperaba el resultado del bombardeo de las nubes. ¿Cuándo quizás exactamente se va a poder tener un resultado de eso y cuánto se prevé aporte dentro de esta crisis? Sí, varias, inclusive en varias zonas del país que ha llovido, justamente es producto de inversión que ha hecho el gobierno nacional en cuanto a bombardeo de nubes. También se está invirtiendo paralelamente en generación. Claro, hay algunas medidas que toman un poco más de tiempo, pero se está trabajando paralelamente con los racionamientos en recuperar la normalidad de la población. Se lo hizo días atrás, se va a repetir algo como esto, se proyecta nuevamente realizar este bombardeo de nubes. Sí, se está haciendo en este momento Ujú. y esperamos tener resultados y que obviamente aporten a las cuencas hídricas de los embalses principales en el país. Ahora, el COE se mantiene en sesión permanente, secretario, precisamente para, dicen ustedes, para tomar estas acciones que mitiguen en algo la situación complicada, crisis energética, crisis hídrica, riesgo también dentro de la soberanía alimentaria. ¿Qué se hace desde riesgos como acciones concretas, sobre todo en las zonas más afectadas? Bueno, en las zonas más afectadas, en cuanto a la seguridad alimentaria, pues se entregan los kits de asistencia humanitaria de primera respuesta. También entregamos kits de purificación de agua, también entregamos tanques de almacenamiento y se coordina tanqueros con otros municipios, etcétera. Ya se está haciendo ese trabajo a lo largo del territorio nacional. No es que recién lo estamos haciendo. Nosotros lo hemos venido haciendo ya hace un par de meses. Hay poblaciones que por eso se ven menos afectadas por el tema del déficit hídrico en cuanto a agua potable. En algunas zonas del país también ya hay racionamientos de agua potable, como en la capital, que también ya han comenzado con ciertos racionamientos en ciertos sectores, pero como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos estamos trabajando sobre todo en las zonas más vulnerables. Ahora, pero en base a este sustento técnico que los lleva a tomar estas decisiones, si bien el gobierno ha implementado una serie de medidas, no todas están en marcha, tomará su tiempo. Se prevé que quizás para el próximo mes puedan estar sumando megavatios dentro de esta crisis energética alguna de esas acciones. Esto quiere decir que lo que estamos viviendo esta semana pudiera ser el panorama que nos toca enfrentar por algunas semanas más. Sí, bueno, todo está basado en la matriz energética del país y eso no soy un experto en temas energéticos. Sin embargo, hay que ir cambiando la matriz energética del país. Es algo que debieron haber hecho gobiernos anteriores, pensar porque el cambio climático no es de ahora, Liz. El cambio climático y la crisis del cambio climático ya viene algunos años atrás. Pero para cambiar la matriz energética de un país tampoco se hace de la noche a la mañana. Hay que ir trabajando. Primero estamos atendiendo lo urgente sin descuidar lo importante. Eso es lo que está haciendo este gobierno y estamos trabajando para recuperar la normalidad. Pero claro, lo que dicen algunas personas ya vinculadas con los colegios de ingenieros eléctricos y electrónicos, vinculadas al sector eléctrico, es que existía un plan, hay una planificación, lo que no ha habido es una ejecución quizás correcta para precisamente estar listos ante una sequía que ya se anunciaba que iba a ser fuerte, que íbamos a tener un estiaje severo como el que estamos atravesando. Claro, el estiaje se preveía, lo que no se preveía es la magnitud. Ninguno de los expertos climatológicos puede predecir que el estiaje iba a estar por debajo de los mínimos históricos en este momento. Lo puede conversar inclusive con el directorio del INAMI. Se les hizo las preguntas en el COE. Realmente esta es una crisis que está afectando no solo al Ecuador, sino a la región. Tenemos inclusive ya récord histórico en cuanto a temperatura a nivel de Sudamérica, por lo que estamos atravesando una crisis como región, pero como gobierno nacional, responsablemente se están invirtiendo los recursos en lo urgente y también en lo importante para superar esta crisis juntos.
Y secretario, eso nos haría pensar que por más acciones que se estén tomando, van a ser insuficientes y que en gran parte dependemos básicamente de la naturaleza. No solamente de la naturaleza, porque se está invirtiendo también en generación. Poco a poco vamos a ir recuperando la normalidad, ya que el gobierno sigue invirtiendo en generación, sigue invirtiendo en otras alternativas de generación, que es lo que en este momento nos estamos enfocando. Es gravísimo para el país estar sin dos servicios básicos en algunos sectores, sin luz, sin agua y sobre todo sin el líquido vital. Quizás, ¿cuál es el plan que se analiza ahí para contener, para tratar de paliar esa situación? Sí, a ver, respecto al agua potable, es claro que las competencias las tienen los municipios. Sin embargo, nosotros como gobierno nacional, por esa razón activamos el COE nacional, porque una vez que se reúnan los COEs cantonales, los COEs provinciales, y que haya brechas que haya que cerrar, algún tipo de ayuda internacional inclusive, porque recordemos que la alerta roja también nos permite activar el equipo humanitario del país y también pedir ayuda internacional en las brechas que se necesitan cerrar en cuanto a abastecimiento de líquido vital, que es lo que también estamos enfocados en resolver. ¿Se ha hecho ya quizás alguna gestión concreta de ayuda internacional ante el escenario que hoy atraviesa el Ecuador? En este momento se está ya conversando con el equipo humanitario país. En este momento estamos haciendo el levantamiento de las brechas, justamente qué pueden atender los municipios, qué pueden atender las prefecturas, porque recordemos que la gestión de riesgos, de acuerdo a nuestra nueva legislación vigente, pues se atiende por el principio de descentralización subsidiaria. Entonces, si no lo puede atender el GAT cantonal, lo debería atender el GAT provincial, que inclusive en algunos casos, en algunas provincias afectadas, ni siquiera sesionaron los COEs provinciales. Y por esa razón, una de las exposiciones del COE nacional es que todos los COEs cantonales y provinciales de las provincias afectadas deben sesionar inmediatamente. ¿Cuándo pudieran tener ya esa información cruzada, recibir todo lo que provenga de estas reuniones de los COEs provinciales una vez que ya han sido convocados precisamente a también estar en sesión permanente? Esta semana se tiene previsto hacer una nueva sesión del COE y ahí tendremos noticias para el país que comunicaremos oportunamente. Dentro de la declaratoria de alerta roja se establecía que también se tomaba esa decisión por los incendios forestales que todavía permanecen activos en algunos puntos del país. ¿Cuántos están activos, secretario, al día de hoy? Sí, en este momento nosotros tenemos, al momento que estamos conversando, Liz, tenemos 4 incendios activos y un incendio controlado. Obviamente mucho menor que el pico que tuvimos a fines de agosto, donde tuvimos 25 incendios activos simultáneamente. Se ha controlado en la mayoría de las provincias. Tenemos únicamente 2 provincias en este momento donde tenemos incendios forestales, que son las provincias de Cotopaxi y las provincias de Carchi, ambas incluidas en alerta roja. Obviamente ahí se está desplegando ya las brigadas de refuerzo de incendios forestales. En algunos casos es difícil el apoyo aéreo en estas zonas, no porque no se tengan los recursos, sino porque las condiciones climatológicas de topografía y de viento no permiten el sobrevuelo de las aeronaves. Pero en este momento la situación está mejorando bastante respecto a lo que tuvimos, como le digo, en el mes de agosto, y esperamos que esta semana y la otra pues tener ya controlados todos los incendios y dar declarado pues como liquidados los incendios a nivel nacional. Eso es algo alentador en medio de todo. Ya para concluir, secretario, en abril pasamos también por apagones y la situación no era tan grave quizás como la que enfrentamos ahora y la comunicación era diaria. Los ecuatorianos lo que demandan es tener una información oportuna, veraz, transparente. ¿Se ha pensado quizás en implementar este flujo de comunicación diario para irnos contando qué está pasando, sea bueno, sea malo, pero estar al tanto de lo que realmente ocurre en el país? Sí, efectivamente se van a dar actualizaciones diarias. Si hay algún cambio respecto a los horarios de racionamiento, algún cambio respecto a los horarios de racionamiento de agua potable, también se ha pedido a los municipios que lo comuniquen oportunamente y así también cualquier otro tipo de información, al menos de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que en estos momentos también estamos trabajando en conjunto con las otras carteras en la emergencia, pues vamos a comunicar constantemente la evolución de la situación en el país. Gracias, secretario, por darnos estos minutos para actualizar la información de cómo estamos arrancando esta semana en el Ecuador dentro de esta crisis energética e hídrica que afrontamos. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. 7:31 de la mañana, vamos a una pausa, a regresar el viceministro de Gobierno Esteban Torres con nosotros.